Y comenzamos con la sesión. Bien, muchachos, ya estamos casi al final del semestre y estamos viendo los últimos temas que tocan a psicología social, psicología organizacional. Ahora nos vamos a dedicar a trabajar con el último de los análisis que nos toca. Poniendo en contexto, hemos visto tres tipos de análisis. Primer análisis ha sido a nivel grupal, pero a nivel individual, que tenía que ver con temas de motivación, liderazgo y otros factores relacionados a la relación que tiene la persona con su propio trabajo y el propio desempeño que esta persona obtiene. Hemos visto luego un segundo nivel, el segundo nivel que era el grupal, y hemos visto acá que es un grupo. Hemos repetido mucho de lo que hemos visto en la primera parte del semestre, viendo lo que son los grupos. Lo hemos repetido acá, pero ya con un enfoque orientado hacia lo que es la psicología organizacional, hacia un enfoque laboral. Hemos visto esto, hemos comenzado viendo lo que son los grupos, cómo se forman, cómo se consolidan, cómo se organizan a los grupos, y hemos acabado viendo ya en las últimas clases lo que son los grupos autodirigidos, que es lo último que deberíamos llegar, que es de lo último que se habla ahora es de recursos humanos, de lo último, la última etapa del análisis grupal a la que deberíamos llegar, que es esta cuando las personas logran compenetrarse tan bien unas con otras, logran establecer un equipo de trabajo tan bueno que al final es un grupo de trabajo o un equipo de trabajo autodirigido, viendo las diferencias que hay entre lo que es el grupo y lo que es el equipo. Entendiendo bien esto, hasta aquí estamos haciendo un correcto análisis de cómo funciona la psicología organizacional y cómo podemos hacer un análisis organizacional en una empresa tomando estas variables, la variable individual y la variable grupal. Nos falta una variable más para completar todo el proceso de análisis organizacional o de psicología organizacional, que es el último, que es el análisis macro, el análisis macroorganizacional o el análisis organizacional, que tiene que ver ya entender no solamente a la empresa con personas aisladas que trabajan, tampoco tiene que ver con entender a la empresa como grupos o áreas las cuales están trabajando, sino lo que estamos viendo acá en ese análisis organizacional es el nivel macro, es entender que la institución y la organización funciona como una sola. Si quieren verlo, aquí va a pasar como un fenómeno de embudo, donde nosotros vamos a comenzar por la parte más grande, que es ese análisis organizacional, la del medio, que es este análisis grupal, y esta parte ya última, la parte más fina, que es el análisis individual. Hemos comenzado nosotros al revés, hemos hecho un embudo al revés, si quieren verlo por la practicidad y para que sea más entendible la materia. Hemos comenzado viendo el análisis individual, hemos llegado al grupal y estamos viendo ahora lo que va a ser el análisis grupal, que significa entender a toda la organización como un ente, como una sola, entender como a toda la organización, a toda la empresa, no verla como equipos separados, sino verla como un todo, como una sola organización con propias características, con una propia idiosincrasia, con una forma única de ver y entender la realidad laboral que ellos tienen. Recuerden que cuando hablamos siempre de psicología organizacional, tomamos conceptos prestados de la psicología social, de la psicología educativa y de la psicología clínica, pero enfocados a un análisis o a un entorno netamente laboral. Bien, vamos a ver entonces lo que es este análisis organizacional bajo este panorama, bajo este contexto, entendiéndolo como un análisis global que nos va a dar un pantallazo de toda la empresa y cómo funciona la empresa en su conjunto, ya no por grupo, sino en conjunto a toda la empresa. El primer elemento a tomar en cuenta va a ser este. Un segundito. La cultura. Vamos a entender a la cultura como un conjunto de valores, un conjunto de hábitos, como un conjunto de códigos, un conjunto de tradiciones, políticas, usos y costumbres que son compartidos por una región y es transmitida de generación en generación. Algo importante con este elemento es que cuando hablamos de cultura, para entender la cultura organizacional, primero tenemos que entender esta cultura. Tenemos que entender la cultura general. No vamos a dar mucha vuelta en ello, seguramente han debido ustedes profundizar estos conceptos en lo que es antropología, en materias que tengan que ver con antropología, seguramente han llevado algo similar a ello en la carrera. Nos vamos a considerar más que nada en el aspecto general y la relación que esto tiene en la parte laboral. Primero entendemos a la cultura como eso, como un conjunto de valores, como un conjunto de hábitos, códigos, como un conjunto si lo quieren ver, como un conjunto de pensamientos, como un conjunto de comportamientos y como un conjunto de sentimientos que se expresan en una sociedad y son compartidos por todos los habitantes.
Y estamos hablando una vez más de actitudes, de lo que habíamos visto desde un inicio. Cuando hablamos de usos, costumbres, cuando hablamos de costumbres estamos hablando de comportamientos. Cuando vamos y nos ponemos a hablar acerca de hábitos, igual hablamos de comportamientos. Cuando hablamos de políticas, vamos a hablar de políticas relacionadas a los que son normas de comportamiento. Igual en cuanto a tradiciones, en cuanto a códigos de conducta, en cuanto a valores que van a ser formas de pensar. En sí, si podemos entrar en la cultura, es todas aquellas actitudes, esos pensamientos, esas formas de pensar, esas formas de sentir, esas formas de comportarse, que son particulares de un grupo de personas que habitan en una región y que es transmitida de generación en generación. Habrá una cultura boliviana. Y si la vamos más fino, habrá una cultura por cada departamento. Habrá una cultura paceña, una cultura cruceña, una cultura cochabambina. Si la vamos más fino todavía, habrá una cultura de la ciudad de La Paz y otra de la ciudad del Alto. Si la vamos más fino todavía, habrá una cultura de la zona sur y de la zona norte. Si la vamos más fino todavía, habrá una cultura en Achumani, otra cultura en Cotacota, otro tipo de cultura por obrajes y demás. Pero cada vez, mientras más finilemos, más, más compartidos serán estas actitudes, estos pensamientos, estos sentimientos, estas cogniciones que tendrán las personas. Pero la cultura es eso, van a ser aquellas actitudes compartidas por un grupo de personas y que son transmitidas de generación en generación. La cultura es transmitida de una generación en generación. Mis hijos reproducen la cultura de sus padres. Ellos, a medida que van adquiriendo estos nuevos valores culturales, a medida que van haciendo esto, también van adicionando y transformando la cultura a medida que ellos van creciendo. Y esto se repite de generación en generación, hablando de una cultura macro. Claro ejemplo es esto que pasa en la música. Si vemos hacemos un pequeño análisis musical de lo que sucede aquí en nuestro país, la música folclórica de hace unos años es un poco diferente a la que es ahora. Hace unos años la música era mucho más tradicional. Si preguntan a sus papás, pues seguramente escuchaban canciones relacionadas a lo que son, que eran estos, los payas, los bolivianos y otros grupos más que habían, que era una música boliviana, una música folclórica bastante tradicional. Pero a medida que han ido pasando las generaciones, pues ahora tenemos, de lo que teníamos a los carcas hace un tiempo, como el mejor ejemplo, tenemos ahora un chilahatun, que en el sonido es diferente, esta nueva generación aporta a la cultura no se queda quieta, sino que va creciendo y va modificándose a partir de las generaciones que van pasando. De esta manera es que las organizaciones, o perdón, los países, las regiones, las zonas geográficas tienen cultura. Y esta cultura a su vez va a impregnar a la cultura organizacional. Si hay una cultura general, Bolivia tiene una cultura, La Paz tiene una cultura, Santa Cruz tiene una cultura, las empresas paceñas, las empresas cruceñas, cochabambinas también van a tener una cultura. Y esta cultura que vayan a tener va a expresarse directamente en el desempeño laboral de sus empleados. Por eso es importante entender el tema cultural, porque el tema cultural a nivel organizacional va a influir directamente en el desempeño laboral. Ahora, las personas desde el nacimiento, desde que nosotros llegamos a este mundo, desde nuestros primeros días, tenemos ya una interacción con el mundo. Y a partir de esta interacción, automáticamente vamos interiorizando y vamos acumulando gradualmente elementos de la cultura. La cultura llega a impregnarnos, hay un proceso de internalización de la cultura, donde la cultura permea a la persona. Y esto lo hace mediante un proceso de socialización y de educación. ¿Por qué de socialización? Porque cuando somos pequeños, cuando somos bebés, la manera en la cual nosotros entramos a la cultura es a partir de la socialización, a partir del contacto que tenemos con otras personas, o a partir del contacto que tenemos con elementos culturales creados por el ser humano, como la radio, la televisión. Y también mediante la educación, porque a partir de que vamos a la escolarización adquirimos más conocimientos formales, aprendemos la lectura y la escritura y eso nos permite acceder a un mayor volumen de información. Y esa información es automáticamente cultura. Es lo que veíamos con Vygotsky, si ustedes han llevado esto en psicología educativa. Vygotsky nos decía que desde que el ser humano nace, está en un contacto con la cultura y un proceso de internalización, donde las personas son apropiadas por la cultura o las personas se apropian de la cultura. Hay una relación dialéctica entre ambas, donde la cultura permea a la persona y a la vez la persona a partir que va adquiriendo la cultura también va poniendo, va influenciando que la cultura vaya cambiando, vaya adaptándose a partir que la persona se apropia de ella. Entonces, acá hay una relación dialéctica entre la persona y la cultura.
Ahora, la cultura también de una nación o una región influye en la cultura de las empresas, determinando las actitudes básicas hacia el trabajo. Y ese gráfico que tenemos acá, donde hay una cultura general, esa cultura que nos hace característicos a los paseños, esa cultura que nos hace característicos a los bolivianos, lo cual influye en una cultura organizacional. Y eso tendrá mucho que ver, por ejemplo, con un ejemplo que se ponía. ¿Qué dicen de los bolivianos en el extranjero? ¿Qué dicen de los bolivianos en Argentina, en Chile? Que son personas bastante trabajadoras, que son personas que trabajan sin hacer problema, que pueden llegar a ser muy, muy responsables con el trabajo que se van haciendo, que no se quejan mucho de las condiciones de trabajo, que lo que hacen ellos es trabajar, reciben una paga y no hacen mayor problema inconveniente y reciben ¿qué le digo? Cierta aceptación para poder trabajar en otro contexto. Si hubiese una cultura diferente, hubiese una percepción diferente, sería más difícil que una persona en el extranjero que sea de Bolivia pueda conseguir trabajo, por lo menos para los trabajos operativos que hay. Pero ¿qué sucede cuando se va a un país, pero ya se quiere desempeñar funciones más profesionales, por así decirlo? Si queremos ir a ejercer de psicólogos a otro país, ahí es más difícil. Igual por un tema de cultura, porque nuestras universidades están un poco más retrasadas que las universidades extranjeras y a veces hay que hacer una convalidación o se nos convalidan materias y tenemos que cursar algunas. Bueno, el trámite es más extenso y más largo para poder hacer eso. Las actitudes tienen un efecto sobre los aspectos individuales y grupales que hacen al trabajo. ¿Recuerdan cuando veíamos al inicio lo que era motivación, lo que era características personales, lo que era desempeño laboral, lo que era análisis grupal, lo que era la formación de equipos y todo ello? La cultura organizacional, este aspecto macro, va a permear absolutamente todos estos subprocesos. La cultura organizacional, imagínense que es que es como una cascada de agua, la cual va a caer y a medida que vaya cayendo va a impregnar a todos los estratos que vayan apareciendo. Va a impregnar a toda la parte grupal, todas las áreas de la organización. Estas áreas que son puestas formalmente, que son designadas formalmente por la empresa van a ser impregnadas por esta cultura, porque va a llegar al área de contabilidad, al área de recursos humanos, al área de producción, al área de sistemas, se van a impregnar por esta cultura. Y esa cultura, a su vez, va a llegar hasta las personas, hasta el nivel individual, porque las personas a partir de la integración que vayan teniendo, van a ir conociendo cómo es la empresa y se van a ir adecuando hacia ella, aportando algunos elementos para que ésta pueda actualizarse o modificarse, pero apropiándose de una buena parte de ella. Entonces, esa es como una cascada, es tal cual lo que estamos viendo acá, es una cascada que hay, que va de la cultura general, la cultura organizacional, y esta cultura organizacional va a pasar al nivel grupal y finalmente va a pasar al nivel individual. Bien, bien, este concepto genérico acerca de lo que es la cultura como una breve introducción. Ahora vamos a entrar a lo que es ya la cultura organizacional propiamente dicha. La cultura organizacional, como lo vemos en la diapositiva, es el conjunto de pensamientos, comportamientos y sentimientos propios de una empresa, donde los trabajadores tienen una relación dialéctica con ella. Cuando hablamos de que es un conjunto de pensamientos, comportamientos y actitudes o sentimientos, estamos hablando de necesariamente de que esto es actitudes. Las actitudes son las que permean a la empresa. Las actitudes son las que tienen una relación directa con los grupos, con las empresas. Va a permear totalmente las actitudes que tienen las personas. Porque la cultura se compone de eso, de actitudes. Y hay una relación dialéctica con ella. ¿Por qué? Porque como lo vimos anteriormente, la cultura influye en la persona por un proceso de internalización. La persona se apropia de la cultura, pero la persona también influye en la cultura para que ésta pueda actualizarse. Obviamente, si hablamos de una empresa con unas 300, 400 personas, lo que una persona puede influir en ella no va a ser mucho, como si fuese una empresa pequeña de unas 10 o una empresa unipersonal. Ahí veremos que hay un efecto importante determinado por la cantidad de personas y también por el nivel de estatus o jerarquía que tenga la persona para poder influenciar más. Definitivamente, ¿qué influenciará más? ¿Un gerente de la empresa o influenciará más el mensajero? Muy probablemente va a ser el gerente por la cantidad por el poder que tiene, por el estatus que hay, por la posición de liderazgo que asume y también por importancia que tiene el cargo que esta persona asume. Ahora bien, la cultura va a impregnar a todos los grupos que sean tanto formales como lo mencionamos, pero también es importante aclarar que la cultura va a influenciar o va a permear a los grupos que son
que son informales, que la organización se forman a partir de aficiones, a partir de amistades, a partir del contacto diario que se tiene, que eso lo habíamos visto ya en el anterior tema, lo que son los grupos formales y los informales. Ambos grupos van a ser influidos por la conducta, van a ser absorbidos por la conducta, van a ser permeados por la conducta. Ahora, para entender bien la cultura organizacional, ya hemos llegado a definirla. Vamos a definir o vamos a ver ahora los niveles que hay. Y para esto estamos tomando al autor Chavetano y él nos da un análisis bastante interesante, una analogía muy interesante sobre cómo funciona la cultura, en la que nos dice que la cultura es algo así como un iceberg, lo podemos ver como un iceberg, donde la parte superior está lo externo, lo que se puede ver, pero a medida que más vamos bajando, nos centramos a la profundidad, donde nos encontramos ya con los estratos más profundos, con lo más difícil de ver. Que al final, cuando nosotros vamos a una organización, lo que terminamos analizando y lo que terminamos viendo es solamente la cara externa, estamos viendo solamente el iceberg externo que hay. Cuando lo que nos va a importar y lo que va a generar cambios y lo que genera el comportamiento de la persona no es esa parte externa que estamos viendo, sino es el estrato profundo, es la parte profunda del iceberg, según esta analogía que nosotros definimos. En este sentido, entonces vamos a analizar esos estratos, ¿cuáles son? Vamos a ver que son 4 estratos como lo tenemos aquí en la gráfica. El estrato número 1, que son los artefactos. El estrato número 2, que son las pautas de comportamiento. El estrato 3, que son los valores y las creencias. Y el estrato 4, que son los supuestos básicos. Este estrato 4 es el más profundo de todos. Es como la última capa del iceberg, como si podríamos entenderlo así. Ahora, comencemos uno por uno. Vamos con el primer estrato. El primer estrato es el de los artefactos. Ese estrato es el superficial. Es el que todos nosotros vemos cuando vamos a una empresa. Cuando nosotros entramos a un banco a hacer alguna diligencia, vamos al banco y vamos a ver que hay escritorios, vamos a ver que hay computadoras, vamos a ver que hay pantallas, que hay televisores, donde está el ticket que nos dan, donde hay personas que nos atienden sentadas en los escritorios, donde hay personas que son los cajeros y diferenciaremos de las personas de plataforma. Ese es este nivel, el de los artefactos, que nos muestra la tecnología que tiene la empresa, que nos muestra los previos instalaciones y los productos y servicios que hay. Si vamos a otra empresa, supongamos que vamos a una industria, vamos a una empresa como Paseña, por ejemplo, ¿sí? Los que se van todos los días por la autopista. Si pasan por ahí, pues ahí verán los espacios que tienen, que es como unas 2 cuadras en los previos de esta empresa. Verán ahí los camiones, verán ahí la logística de distribución que tienen, verán ahí las plantas de producción que hay, verán ahí a las personas que trabajan en la empresa, que entran, salen, verán ahí a los ingenieros, las personas que están con cascos. Si se acercan un poco más a la vereda, verán los laboratorios que hay. Ese es este nivel de los artefactos. Es infraestructura, son los muebles, es el mobiliario. Es el nivel de tecnología que tiene la empresa. Ustedes pueden ver eso también aquí en la UTB. En la UTB, si ustedes prestan atención, cuando ingresen van a ver las oficinas de los administrativos, cómo son. Van a ver los muebles, las computadoras que tienen al alcance. Van a ver las oficinas de dirección de carrera, como es, o el lugar donde se toma la asistencia, o están los biométricos. A medida que vayan más, van a ver la infraestructura que hay, van a ver los ambientes, las aulas, los pupitres, los cursos, las ventilaciones que hay, el equipo tecnológico con el que se cuenta, las pizarras, los docentes, los estudiantes. Todo eso es el nivel externo, es el nivel de los artefactos, es el nivel que tiene que ver con lo más visible, lo que está más hacia la vista de las demás personas. El segundo nivel ya es un poco más profundo y tiene que ver con las pautas de comportamiento. O tal vez lo podemos llamar como pautas de comportamiento y desempeño, podría ser. ¿Qué va a haber aquí? Procesos de trabajo, reglas y reglamentos. Tenemos algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, en cuanto a las reglas y reglamentos, podemos tener el reglamento interno del personal, donde te dice cuáles son los derechos, los deberes y las provisiones que tienen las personas en las instituciones. Ahí te dice, no podrá llegar tarde, no podrá llegar en estado de ebriedad, deberá vestir tal tipo de sopa, deberá vestir terno de lunes a jueves, y el día domingo deberá venir con la polera institucional. Te dirán que está prohibido utilizar zapatillas deportivas. Te dirán que la hora de ingreso es 8 de la mañana y la hora de salir es a las 5 de la tarde. Esas son las reglas y son las normas. Ese es el segundo estrato. Son las normas de comportamiento. Pero si quieren verlo así, son las normas formales de comportamiento, donde te indican aquellas cosas que tú tienes que hacer porque la empresa dice que lo tienes que hacer. Y bueno, lo tienes que hacer porque estamos trabajando ahí. El mejor ejemplo para esto, como les digo, es el tema de la vestimenta y los horarios que se tienen.
Pero aparte de ello, vamos a ver lo que son los procesos de trabajo, que son los procedimientos que tenemos. Vamos a recursos humanos. Como recursos humanos hay un procedimiento que te dice que para contratar a una persona hay que sacar una convocatoria, hay que hacer una evaluación curricular. De la evaluación curricular hay que aplicar pruebas psicotécnicas, luego hay que hacer entrevistas, luego hay que aplicar pruebas de conocimientos técnicos, hay que verificar referencias laborales y luego se tiene que presentar, hacer un informe, se elige a la persona y la persona ingresa. ¿Qué es eso? Es un proceso de trabajo, es un procedimiento. Y ese procedimiento está inmiscuido dentro de un proceso, de una actividad o de una responsabilidad que tiene la persona. ¿Cuáles van a ser las tareas o las actividades, las funciones específicas que tienen las personas para cumplir estos procedimientos? Pero como lo ven, todo esto es ya algo formal. Esto no es algo informal, no es algo que yo puedo ir y puedo hacer el trabajo como yo quiera realizarlo. Esto ya está reglamentado, ya está formalizado. Mientras más organizada es la empresa, mientras más regulada es la empresa, como un banco, por ejemplo, más procesos de trabajo tiene, más estipulados están sus políticas y procedimientos. Mientras menos regulado es la institución y más informal es, como una empresa unipersonal o una empresa pequeña con 10 trabajadores, menos formalizado está todo esto. En Perú ese es el segundo nivel, es lo que la empresa define como correcto y incorrecto al momento de trabajar. El tercer nivel ya es un poco más profundo, que es el nivel de los valores y de las creencias, que básicamente es lo que las personas dicen o hacen cotidianamente, y eso ya tiene que ver con un campo más informal. Ya no es lo que la empresa obliga a que las personas hagan o que la empresa obliga a que las personas se comporten de una o de otra manera. Eso tiene que ver ya con lo que las personas dicen, con lo que las personas hacen, con lo que las personas hacen de manera informal o de manera espontánea. Tiene que ver con filosofías, con estrategias, con objetivos también, relacionados hacia lo que la persona, hacia la persona o hacia el grupo que tenga la persona, hacia los grupos formales o informales que la persona pueda tener. Pero tiene que ver ya con este comportamiento espontáneo que tienen las personas. Si nosotros entramos a una organización y queremos ir y pedimos, no sé, vamos por un certificado de trabajo, cuando entramos vamos a ir por diferentes áreas. Lo primero que vamos a ver ahí van a ser el mobiliario, los muebles que haya, la infraestructura que se tenga. Lo segundo que vamos a poder ver, o que es, y eso, ni siquiera poder ver, porque eso no está al alcance de nosotros. Podemos ver a la persona de contabilidad ahí trabajando, procesando facturas, pero no sabemos cuál es el procedimiento que utiliza, no sabemos cuál es el paso 1, el paso 2, el paso 3. No conocemos estas reglas, son más difíciles de poder ver. Tal vez algunas normas más visibles en cuanto a comportamiento, en cuanto a la denominación, si se dicen licenciados, si se dicen don, o si se llaman por el nombre. Podemos ver un poco de la vestimenta, tal vez. Pero mucho más eso no vamos a llegar a ver. El tercer nivel, mucho menos, porque pasamos por un momento y poco vamos a poder percibir acerca de cómo las personas se comportan entre sí. Poco vamos a poder ver cómo las personas actúan de manera espontánea. Y el cuarto nivel, que es el último y tal vez el más importante de todos, menos aún lo vamos a poder ver. ¿Por qué? Porque este tiene que ver con los supuestos básicos, con las creencias que tiene la organización y que son compartidas. Tiene que ver con eso, con los pensamientos que las personas tienen. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver que son creencias inconscientes, que son percepciones y sentimientos, que tienen que ver con la concepción de la naturaleza humana, que tienen que ver con los supuestos predominantes, tienen que ver con supuestos, con forma de pensar. Y cuando hablamos de supuestos estamos hablando necesariamente de actitudes. Aquí podemos ver la parte comportamental de la actitud, si quieren verlo de una manera un poco más informal. Pero aquí tendríamos que llegar a los pensamientos y los afectos. Y en una persona podemos ver que una persona, si va por la calle, está apurada. Pero no podemos saber qué está pensando ni qué está sintiendo. Es más difícil que nosotros podamos percibir estos dos elementos. En cambio, ver el comportamiento es más sencillo. Si quieren, este comportamiento está acá. Pero esos dos elementos que son más profundos está acá. Y una correcta gestión de la cultura organizacional tiene que ver con llegar a este punto focal, a encontrar esas creencias inconscientes, esos pensamientos que tiene la organización y son percibidos por ellos. Por ejemplo, un pensamiento puede ser que hay mucha carga laboral, o que la empresa es muy burocrática, o que o que en la empresa hay corrupción, o que en la empresa para crecer aquí hay que ser amigo del jefe. Esas son creencias inconscientes. O en la empresa hay que faltarnos una vez a la semana o una vez cada 2 semanas para que les viene, para que los del sindicato nos tomen en cuenta.
esos puntos son bien importantes porque esos puntos nos determinan esas creencias inconscientes que al final son los que van a determinar todo lo que tenemos acá. Si tenemos este núcleo, el núcleo central de acá, automáticamente vamos teniendo los demás núcleos que tenemos hacia adelante. Pero habitualmente quien suele definir temas relacionados a motivación, a relaciones grupales, relaciones interpersonales y al desempeño es este nivel que se tiene aquí. Pero paradójicamente es al que más difícil acceder nosotros tenemos. ¿Qué vamos a hacer en la materia o en el tema que tenemos ahora? Vamos a entender los diferentes aspectos de la cultura organizacional. Bien. Bien, chicos, hasta acá la clase del día de hoy. Ya se nos va a cortar el tiempo en Zoom, así que dejo de eso de tiempo para alguna consulta que tuviese. ¿No hay consultas? ¿Puedo asumir que todo ha sido correctamente entendido? Sí, licenciado. Perfecto, muy bien. Ok, chicos, entonces, Gracias, Lick. no tiene de qué, muchachos. Entonces, quedamos en eso el día de hoy. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Y bueno, quedamos en esto. Tenemos clase el siguiente jueves. Ahí vamos a profundizar aspectos de la cultura con mayor profundidad, a modo de que este tema quede claro.